RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 4 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir la mañana de hoy. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope. Por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y del mundo. Sin duda alguna, lo ocurrido ayer dejó, fríos a propios y extraños, porque de manera sorpresiva, todo hay que decirlo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, en compañía del propio Nicolás Maduro, y buena parte del régimen venezolano, anunció que la Corte Penal Internacional investigará a Venezuela por crímenes de lesa humanidad y tomó titular del País de España. Una noticia, como ustedes comprenderán, que le dio la vuelta al mundo. La Fiscalía de La Haya dirimirá ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas bajo el régimen de Maduro, pero esto no es del todo así. Porque inicialmente puede que el caso de las ejecuciones extrajudiciales finalmente termine en La Haya, pero los delitos que está investigando la Fiscalía inicialmente son detención arbitraria, tortura, violencia sexual y la persecución contra un grupo determinado por razones políticas. Lo cual no quiere decir que no surjan otro tipo de delitos. Hay que decir, para que nos hagamos una idea, no solo sobre el hecho que se trata de la primera investigación de la Corte Penal Internacional contra un país en América Latina o contra funcionarios de América Latina, porque esto va contra personas, sino que estamos hablando de crímenes que se han cometido posiblemente como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Así lo establece el Estatuto de Roma y, como es natural, de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. A esta hora, amigos, le damos la bienvenida a un invitado muy especial a nuestro programa. Aquí lo vemos en nuestra sala de Zoom. Se trata de Santiago Cantón, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primer relator especial para la libertad de expresión de las Américas, formó parte del panel de expertos de la OEA que elaboró el informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenido. No, muchas gracias por la llamada. Pues la verdad, lo veo sonriente, me imagino que tiene que ver con el anuncio que ha hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en nuestro país, en presencia de Nicolás Maduro y parte del régimen venezolano. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de este tema. A ver, siempre, y toda mi carrera profesional y todos los que trabajamos en derechos humanos, siempre estas decisiones nos conforman mucho porque son a favor de las víctimas, ¿no? Aquí siempre hay que pensar en las miles de víctimas de los últimos años, de las últimas décadas que ha habido en Venezuela por culpa de un régimen dictatorial. Y creo que siempre, en ese sentido, es un momento
por supuesto, de alegría, pero también hay que pensar en las víctimas en primer lugar. En segundo lugar, un reconocimiento a la tarea iniciada en el año 2017 por parte del secretario general de la OEA para avanzar en presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, conformando un panel de expertos del que tuve el honor de formar parte, y que presentamos la denuncia ante la Corte Penal Internacional y luego le dimos seguimiento y bueno, siempre nos quejamos mucho de la demora. Hace poco tiempo tuvimos inclusive reuniones con el nuevo fiscal y estábamos muy pendientes de la posibilidad de que se diera esta decisión, ¿no? Y finalmente se dio de una manera tal vez un poco impensada, ¿no? Que fue al mismo tiempo que estaba en Venezuela y en presencia del gobierno. Pero eso pasa a ser un dato insignificante. Lo importante es que se abrió la investigación, acá se pasó una etapa muy importante, significa que los procedimientos internos que el gobierno dice que tienen ejercicio para investigar las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el actual fiscal no los ha tenido en cuenta, porque considera que no son suficientes, y por lo tanto decidió abrir la investigación. A partir del momento comienza una nueva etapa, donde, bueno, ya se puede llegar a imputar personas, en fin, en cualquier momento es un cambio muy significativo. Es la primera vez en América Latina que a un país se le abre una investigación de esta naturaleza. Nunca antes había pasado. Eh, y es realmente un paso, un fiscal que acaba de llegar. Todos teníamos esperanzas en el nuevo fiscal, pero obviamente teníamos que esperar sus tiempos. Y con esta decisión realmente creo que ha dado un paso muy importante para asegurar justicia en Venezuela. Justo quería hacer referencia a lo que usted menciona. Usted dice, se pueden imputar personas. Entramos en una fase que establece el Estatuto de Roma y lo explica perfectamente en el artículo 53. ¿A qué se refiere concretamente con este tema? Lo escuchamos. A ver, para que la gente lo entienda más fácilmente, esto es como cualquier procedimiento penal dentro de nuestros países. Hay un fiscal que acusa, un juez que decide, una investigación que se lleva adelante. Y esto es lo que empieza la etapa de ahora. O sea, antes no se podía identificar o tratar de investigar a alguna persona en particular por algún delito. A partir de ahora se puede llegar. A partir de ahora empieza esta etapa en donde se puede decir, bueno, mire, esta persona o este general a cargo del SEBIN puede ser que haya sido responsable por este delito. Me gustaría entrevistarlo, interrogarlo. O sea, empieza una etapa que modifica muchísimo lo que se venía haciendo hasta ahora. Y yo siempre digo, ¿no? Tengamos presente que en la Corte Penal Internacional, en La Haya, en Holanda, hay una cárcel donde hay gente presa por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eso es lo importante para tener presente. Esto se va a demorar, ahora va a continuar demorando por varios motivos. No tiene muchos recursos la Fiscalía, el gobierno va a hacer todo lo posible y por eso esta decisión de hacerlo de manera conjunta, como mostrando que hay un tipo de colaboración, va a hacer todo lo posible para demostrar que se está llevando adelante la justicia en Venezuela y que no es necesaria que haya justicia internacional. Lo estuvo haciendo estos últimos meses de forma desesperada, tratando de demostrar de que había justicia en Venezuela y que no era necesario que interviniera la Corte. Pero para poder demostrar eso va a tener que poner preso a él mismo y a varios de sus ministros. Por lo tanto, no creo que avance significativamente ninguna investigación y por lo tanto el fiscal va a tener que seguir avanzando. Sobre este tema, usted decía, justo en una entrevista en 2018 en el diario La Nación de Argentina, Maduro puede ir preso. ¿Por qué? Puede haber, puede ir preso por ser uno de los responsables de los ataques, como establece el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, por los ataques
generalizados y sistemáticos contra la población civil. Esa es la prueba que hay que llevar. Y hay muchos casos. La Corte, aparte del informe que presentamos nosotros como expertos independientes, numerosas organizaciones de la sociedad civil han hecho lo mismo. Recordemos que este es el primer caso en la historia que varios estados apoyaron lo que presentó el informe que presentamos nosotros. Pero ahora se puede, yo siempre planteaba, antes de llegar a esta etapa, de que entrar en esta etapa cambiaba la dinámica de lo que venía sucediendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. En este momento hay personas en el gobierno, muy cercanas al gobierno, que deberían temer ir presos. Deben tener un temor fundado de ir presos o de no poder viajar por temor a ser detenidos. O sea, ahora empieza una etapa nueva, completamente distinta, que va a cambiar la dinámica. No solo la dinámica desde el punto de vista del derecho, sino también la dinámica interna de la política venezolana. Y creo que eso es importante. Ahora, estábamos leyendo el Estatuto de Roma un poco para empaparnos, porque esto es una novedad, y lo decía usted, es inédito para América Latina, y entendemos que lo que hará el fiscal es iniciar investigación para, encontrar las pruebas necesarias en caso de presentar acusación. ¿Correcto? ¿Esa es la fase en la que estamos ahora o nos equivocamos? ¿Me puedes repetir? Perdona, pues no entendí. Sí, lo que va a hacer el fiscal es iniciar investigación, buscar pruebas para presentar acusación formal. Todavía no estamos en ese... Correcto. El fiscal tiene numerosas pruebas que ya ha recibido. O sea, acá, para llegar a esta etapa, primero se tomó una decisión por parte de la fiscal anterior de si existía o no fundamento razonable para creer que existen crímenes de lesa humanidad. Y la fiscal anterior concluyó que sí, en base a torturas, en base a persecución y en base a detenciones arbitrarias. Concluyó que sí, que existía suficiente reasonable ground para poder iniciar la investigación. Pero ¿qué era lo que faltaba? La etapa de saber si no estaban haciendo justicia en Venezuela de esos mismos casos, que se llama complementariedad. Faltaba determinar esa etapa, que se llama etapa de complementariedad, de decidir si los casos que existían en Venezuela eran casos que la justicia interna venezolana podían resolver. Con esta apertura, lo que dijo el fiscal es: no hay casos en Venezuela que puedan evitar que ellos tengan que seguir investigando. Entonces, él ahora va a tener que seguir investigando sobre miles de denuncias que recibió y de identificar algún responsable de esa denuncia. Supongamos una tortura en el SEBIN, que sabemos que ha habido varias, por parte del SEBIN en la tumba, en la cárcel. Bueno, la persona responsable, ministro o general que estuviera a cargo de la tumba, en ese momento que se determina que se le hizo una tortura a una persona en particular, esa persona puede ser investigada, interrogada y detenida. O sea, esa es la etapa que se empieza ahora. Se empieza la etapa del juicio. O sea, ya no quedan dudas. Para aquellos que tenían dudas, que cada vez eran menos, ¿no? Los países que iban teniendo dudas, y algunos nunca van a cambiar porque lo ven como un tema político. Pero para aquellos países que tenían dudas de que existía violaciones, delitos de lesa humanidad en Venezuela, el hecho de que se haya abierto la investigación, la primera en la historia de América Latina, creo que es importante insistir con esto, claramente muestra la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo y que continúan ocurriendo en Venezuela. Y para todas las víctimas y familiares de víctimas, como sabemos todos los que trabajamos en derechos humanos, esta es la última oportunidad que tenían. La Corte Penal, porque ya no tenían más alternativas. Y eso también es muy significativo. Cuando usted menciona los países que tenían dudas, piensa, por ejemplo, en Argentina. Usted en su momento criticó duramente la decisión del gobierno actual de retirar su denuncia o acompañamiento a este caso en la Corte, ¿correcto?
Retiro insignificante porque no producía ningún efecto concreto. Había otros 5 o 6 países y no es necesario que los hubiera, era una muestra de apoyo. ¿Y qué significaba el retiro? Decir que no, en definitiva decía, el retiro significaba decirle a la Corte, nosotros no nos interesa que usted investigue a Venezuela. Eso es lo que significó el retiro. ¿Y qué significa eso? No nos interesan las violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela. Eh, por lo tanto, quedó, con esta decisión, obviamente, del fiscal, quedó completamente en evidencia de que sí hay delitos de lesa humanidad, sí son graves esos delitos, y no, Venezuela no está haciendo nada. Y ahora quedó completamente en evidencia la estupidez realmente del gobierno argentino en esa decisión, porque no era absolutamente carente de sentido hacer ese tipo de retiro. No era necesario. Pero sí es importante saber que fue la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional, no solo que se abre un caso en Venezuela, sino que por primera vez se logró que 6 países presenten y apoyen la denuncia que se había presentado. Si permite, Santiago, que entonces tenemos que hacer una breve paso para publicidad. Al regreso, quisiera referirme a los delitos que se van a investigar inicialmente, que probablemente no serán los únicos, pero que inicialmente figuran en el examen preliminar. Vamos a la pausa, regreso. Perfecto. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIP. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, conversando con Santiago Cantón, un invitado muy especial. Él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primer relator especial para la libertad de expresión de las Américas y formó parte del panel de expertos de la OEA que elaboró el informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud acerca de los delitos, los presuntos delitos que figuran en el examen preliminar, que inicialmente se van a investigar. La fiscal anterior hablaba de encarcelamiento, privación de la libertad, de tortura, violencia sexual y persecución contra un grupo o colectividad por razones políticas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Esos son los que se determinó, que es muy importante que tenga presente toda la gente, que el funcionamiento de la Corte implica que por estos que acaba de mencionar,
ya hay fundamento razonable para pensar que existieron y que se puedan probar la existencia de esos delitos que menciona la Fiscalía. Pero puede ampliarse, no es que solamente se va a investigar esos delitos, se pueden emplear ejecuciones extrajudiciales que sabemos que también hubo y no están incorporadas dentro de eso. En fin, el margen ahora, por eso yo digo, este es un cambio muy importante, es un cambio de juego completamente distinto. Antes estaba bajo control del gobierno lo que está pasando, ya no lo está más, ¿no? Y se pueden ampliar, pueden haber más denuncias, se pueden investigar nuevos casos, pueden llegar muchos más casos que antes. Creo que esto va a incentivar a que la gente también haga otras denuncias. O sea, hay un cambio de juego muy importante. Sobre este tema de las otras denuncias, hemos conversado con familiares, abogados de las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país y existe el temor, cierto, de que sus vidas corran peligro al presentar testimonio. Algunos valientemente lo han hecho y por eso, entiendo, el fiscal toma esta decisión. ¿Qué mensaje transmitiría usted para esas personas que tienen fundados temores de dar el paso y denunciar lo que han sufrido, lo que han vivido en nuestro país en el marco de la violación de derechos humanos? Sí, en esos casos uno siempre aconseja es una decisión muy personal. Uno no puede dar un consejo a una persona que tiene temor a que su familia, su vida se vea atacada. O sea que en el fondo es una decisión muy personal que lo tiene que tomar cada persona en su fuero íntimo. Sí podemos decir que tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, la misma Corte Penal Internacional, una de las peores cosas que se pueden hacer es precisamente perseguir a aquellos que presentan denuncias una vez que ya existe una investigación, porque con eso lo único que va a lograr es profundizar más el reconocimiento de las violaciones que están cometiendo y la responsabilidad que tienen. Por lo tanto, en general, salvo cuando los regímenes se tornan ya a un nivel de una brutalidad sanguinaria fuera de lo común, en general evitan esas situaciones en particular porque hoy están bajo la lupa de la comunidad internacional. Con esto no quiero ni incentivar ni decir que no, la decisión está en cada uno en su fuero íntimo, pero sí se condena fuertemente desde la comunidad internacional siempre que las personas, y me ha pasado con la Comisión Interamericana, que los gobiernos quieren tomar represalias contra las personas que vienen a la Comisión, y los organismos internacionales son muy duros en esos casos, ¿no? Porque saben que el funcionamiento de estos sistemas depende en gran parte de que las personas presenten estas denuncias. Sobre el papel que va a jugar la Fiscalía ahora, Nicolás Maduro, al expresar su reacción ante el anuncio del fiscal, decía, bueno, no lo compartimos, pero lo invitamos a que vuelva a nuestro país lo antes posible. ¿Cómo va a funcionar en la práctica esa investigación para establecer responsabilidades y hablar ahora sí con las víctimas de estas violaciones en Venezuela? Lo escuchamos. El gobierno durante años tuvo una oposición muy férrea a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional. Tenía una embajada específicamente ante la Corte Penal Internacional y tenía un trabajo de lobby extraordinario en La Haya para evitar el trabajo de la Fiscalía y de la Corte. Y recordemos que lo que está haciendo este fiscal, que es un paso muy significativo, a esa decisión también había llegado la fiscal anterior. La fiscal anterior, el 15 de junio, antes de irse, llega a esta misma decisión y dice hay que abrirlo. Al día siguiente ella no está más y no lo abrió por motivos que se desconocen. Pero se llegó a la misma decisión y a esta decisión el gobierno anterior se opuso, pero con toda la fuerza. Fue increíble el trabajo que hizo a nivel de la comunidad internacional. El retiro de Argentina es un ejemplo de eso, para evitar que se llegue a esto. De pronto hay una cara linda
que le pone el gobierno al fiscal, diciendo qué suerte que estamos, lo hacemos juntos, lo firmamos juntos y esperemos que venga. Eso es simplemente porque sabían que no tenían ninguna alternativa, posiblemente la fiscalía les avisó que lo iban a abrir y el gobierno prefirió mostrar que acompañaban para tratar de rebajar y reducir el impacto que esta decisión tiene sobre todos ellos y que piensan cooperar. La única forma por la cual pueden cooperar es poniendo presos, investigando, llevando a la justicia y poniendo preso a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? La cercanía de Maduro y Maduro, y eso por lo tanto no va a pasar. Van a poner presos a personas que no tienen una responsabilidad seria, tienen que ser los máximos responsables, y los máximos responsables no es la persona de último rango que estaba, sino el que mandó la orden. Y eso claramente no es, son las personas que están cercanas a Maduro y Maduro, y eso lo han planteado todos los que presentamos denuncias ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, cooperar y avanzar las investigaciones no va a pasar, porque no va con algo que decida un día, mañana Maduro condenar a alguno de sus personas más cercanas, cosa que dudo. Ahora, existe temor de que justamente el régimen de Maduro decida, bueno, encerrarse, digamos, ¿no? O sea, inicialmente él ha mostrado su disposición a cooperar, pero dependiendo, suponemos, cómo avance estas cosas, habrá que ver qué posición asume. ¿Qué opina usted sobre el impacto internamente político que esto va a tener en nuestro país? Eso es lo que yo mencionaba antes. Esto cambia completamente la dinámica política interna del país. No soy un experto venezolano en esos temas, por lo tanto se escapa el análisis a lo que yo pueda pensar, pero sí cambia la dinámica. Cambia la dinámica porque ahora va a haber gente que no va a tener temor a viajar para no salir del país y ser detenido como le pasó a Pinochet. Temor de que las causas avancen. Si yo fuera la persona que estuvo a cargo del SEBIN los últimos 5 años, tendría serio temor. Obviamente si eso fuera Maduro también. Porque ahora empieza esa etapa y eso va a cambiar la dinámica política interna, sin ningún lugar a dudas. ¿De qué manera? Yo creo que esa pregunta es mejor hacérsela a un analista político venezolano, pero que se va a modificar no tengo ninguna duda. Conversando otra vez con familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, expresaban su preocupación en torno a el tema de la justicia, la situación de presos políticos en el marco de las negociaciones que fueron suspendidas en México. Yo le pediría un comentario. Entiendo que esta decisión del fiscal también cambia el panorama, ¿correcto?, con relación a ese tema. Esto cambia todo, honestamente cambia todo. ¿Qué reacción va a tomar el gobierno? Y alguno podría decir hay que endurecerse más y la culpa de que el fiscal haya abierto esto la tienen los aliados de la oposición, por lo tanto hay que endurecerse más. Y hay otros que van a decir este es el momento de empezar a negociar porque la situación se está complicando. Y posiblemente estén las dos posiciones dentro del gobierno, y por eso yo digo que va a haber una dinámica distinta, porque ahora algunos van a querer tratar de colaborar para salvarse, otros van a querer endurecer. O sea, cambia la dinámica política. De eso no hay ningún. Sobre el papel de la comunidad internacional me interesa mucho su opinión. Usted mencionaba los países que finalmente han logrado, digamos, esta situación inédita, es decir, la apertura de una investigación por delitos posibles, delitos de lesa humanidad en nuestro país. Me refiero a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que acompañaron el informe de la OEA y generar la denuncia. ¿Cuál cree usted que debe ser o podría ser el papel de la comunidad internacional para que continúe, avance esta investigación y llegue a feliz término, es decir, que haya responsables? Lo escuchamos. Sí, no tengo ninguna duda que todos estos países, en primer lugar, esta decisión es un reconocimiento de lo que hicieron, era lo correcto. Entonces creo que es un paso importante. Y lo que es fundamental para la Corte Penal Internacional es que este fiscal reciba apoyo, y reciba apoyo no solo político, sino económico. Como todos los organismos internacionales, como me pasó a mí en la Comisión Interamericana, como le pasa a la Corte Europea, a la Corte Interamericana, nunca hay recursos suficientes.
y para realizar las investigaciones que hay que llevar adelante hacen falta recursos y hace falta equipo. Este fiscal acaba de llegar y está logrando dar esos pasos necesarios para tener mayores recursos. Esperemos que lo logre lo antes posible con el apoyo de la comunidad internacional para que continúe avanzando las investigaciones. El papel de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál cree usted debe ser a partir de esta etapa? Yo creo que fue crucial el panel en su momento, convocado por el secretario general. El panel continuó trabajando. Nosotros hasta hace una semana con los miembros del panel teníamos pensado enviar un informe precisamente para explicar el tema de la complementariedad al nuevo fiscal. Ahora se hace innecesario porque ya se abrió la investigación, pero el panel continúa y vamos a continuar colaborando con la Fiscalía. Tuvimos reuniones con ellos, vamos a seguir colaborando con la Fiscalía para ayudar en la investigación. Lo veía en una entrevista porque continúan las denuncias sobre violación a derechos humanos en nuestro país y usted mencionaba el caso de la muerte del general Raúl Baduel bajo la custodia del Estado. La familia, al igual que la OEA, están pidiendo una autopsia independiente, una investigación independiente para saber las razones de su muerte. ¿Cree usted que esta decisión del fiscal pueda allanar el camino para ese tipo de procedimientos o no? Ese sería el tipo de cosas que uno pensaría que sí, que allanarían y que el gobierno buscaría colaborar para evitar que se profundice no solo la percepción, sino que se profundice las pruebas sobre delitos de lesa humanidad cometidas por el régimen de Maduro. Sí, lógicamente sería que colabore. Es inexplicable, o solamente tiene una explicación, negarse a una auditoría internacional independiente. No hay otra explicación que temor a que la auditoría diga no se murió de COVID. Por lo tanto, lo lógico sería que acepte una auditoría, sobre todo ahora que la Fiscalía está investigando, y que se pueda sacar de encima un caso. Igualmente hay muchos más. Pero lo lógico sería que intente colaborar. Finalmente, ¿cree usted, aunque ha respondido en parte a esta pregunta, ¿cree usted que habrá justicia para Venezuela, para las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país? La experiencia que uno tiene trabajando en derechos humanos durante décadas es que al final del día hay justicia. Es lenta, es muy frustrante muchas veces. A veces ha llevado décadas en muchos países, ¿no? Los ejemplos de Argentina y de las abuelas y madres de Plaza de Mayo esperaron décadas, pero tuvieron su día de justicia. Esperemos que lo de la Corte Penal Internacional ayude que sea mucho más rápido, que no tengan que esperar años. Pero con este paso se dio una garantía importante para que haya justicia. Santiago Cantón, 1 millón de gracias por atendernos. Gracias por la llamada. Y por el esfuerzo que sabemos que ha hecho, por su participación en todas estas actividades organizadas por la Organización de Estados Americanos para efectivamente que los venezolanos tengan justicia en el marco de estas denuncias, terribles denuncias que ya, bueno, han ameritado la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y desde ayer hay que decir que cientos de familias se han permitido soñar con encontrar justicia a propósito de lo que les ha tocado vivir y sufrir, a quienes han perdido sus seres queridos, bueno, quienes han sido víctimas de tortura, persecución, en el marco de la posible comisión de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Una de estas familias nos acompaña y les agradezco profundamente estar con nosotros para compartir su testimonio. Los hemos seguido en redes sociales. Se trata de los padres de Juan Pablo Pernalete, José Gregorio, Elvira Pernalete. Un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ti, María Alejandra, por siempre tenernos en cuenta, por permitirnos estos espacios para nosotros seguir alzando nuestras voces. Gracias. Gracias. Gracias por atendernos. Yo les quería un primer comentario, su reacción ante este momento que es inédito, que es histórico para Venezuela y para América Latina, y tiene que ver con la apertura oficial de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué pueden decirnos? Los escuchamos. Bueno, ayer
Fue un día de sentimientos encontrados. Había alegría, esperanzas para nosotros las víctimas, también un vacío, porque significaba la pérdida de nuestros amados hijos y por su lucha, su sacrificio. Pero para nosotros las víctimas es una ventana, una esperanza que tenemos, porque en Venezuela no hay voluntad de darnos justicia, y eso lo sabemos durante todos estos años, que se han cometido graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Y tomamos esta nueva etapa como un avance, como un paso más para continuar en la búsqueda de justicia, una justicia genuina, que es lo que necesitamos las víctimas. ¿Qué pensaron cuando escucharon esta declaración o se enteraron? No sé si pudieron verla en vivo, del fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en nuestro país anunciando finalmente la apertura de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Los escuchamos. Bueno, esta noticia sorprendió a expertos y extraños, ¿no? Esto agarró, como quien dice, a todo el mundo y lo sorprendió, pero es una grata noticia para todos los venezolanos, para todas las personas que están luchando por conseguir justicia. Celebramos esta noticia que nos llega no solamente a los padres de los asesinados en manifestaciones del 2017, sino para los presos políticos, para los torturados, para los desaparecidos, para todas las personas que de una u otra forma han sido vulnerados, pues, sus derechos humanos y más que todo la calificación de crímenes de lesa humanidad. Nos sorprendió. Sí. No hallábamos cómo reaccionar, como dijo Elvira, sentimientos de alegría, a la vez llorar. Era algo indescriptible porque era una mezcla de tantas emociones y que empezamos a ver frutos de todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos realizado, todas las personas que hasta el día de hoy se han mantenido firmes en la búsqueda de la justicia. Vamos a tratar de rescatar un extracto de esa declaración del fiscal, pero yo quisiera recordar con la audiencia el caso de Juan Pablo. Él, un joven venezolano, él fue asesinado durante las protestas de 2017 fue emblemático este caso porque, como en otros, hubo versiones encontradas desde el principio. Las autoridades inicialmente quisieron hacer ver que él había muerto producto de una pistola de perno cautiva. De hecho, sí, con los años mantuvieron esta versión hasta hace poco, que reconocieron que fue víctima de una bomba lacrimógena disparada por un oficial de la Guardia Nacional. ¿Qué pueden decirnos sobre el caso concreto de Juan Pablo? Los escuchamos. Bueno, ese reconocimiento es producto de la lucha que hemos mantenido nosotros, porque desde el mismo día se sabía que Juan Pablo había sido asesinado por un guardia nacional con una bomba lacrimógena directamente a su pecho, cosa que ellos trataron de desvirtuar la realidad de los hechos, y nosotros hemos tenido que llevar una lucha titánica contra ellos, si se puede decir de esta forma, porque han intentado durante todos estos años y continúan haciéndolo, tratando de desmoralizarnos, culparnos de la muerte de Juan Pablo, que Juan Pablo se buscó su muerte, es lo que nos dice el fiscal, y que el fiscal que lleva el caso. No están, los delitos que se cometieron no se lo están imputando a los guardias realmente. En el caso de Juan Pablo se continúa en impunidad, a pesar de ser un caso muy sonado, muy emblemático, un caso que para nosotros ahorita, si tú nos preguntas que vamos a tener justicia a nivel nacional, no la vamos a tener porque el caso no avanza. Ha avanzado por lo que nosotros hemos hecho y por toda la presión internacional que se ha hecho, que ellos tuvieron que reconocer la verdad. Y es aún así que ni los personeros del Estado, ni los medios de comunicación del Estado al día de hoy se han retractado de lo que han dicho y no lo piensan hacer. Entonces ellos tratan de disfrazar la verdad de los hechos y la gravedad del caso de Juan Pablo para hacer creer
al mundo que nos van a dar justicia, pero nosotros sabemos que aquí en Venezuela no la vamos a conseguir. Sí, nosotros asistimos al Ministerio Público semanalmente sin ningún tipo de expectativa con respecto a recibir justicia en el caso de Juan Pablo. Ellos, con esta calificación que emitieron de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, lo que buscan es proteger a los victimarios y que se diluya la culpabilidad sobre las personas que accionaron y dispararon contra Juan Pablo. Están imputando a 12 guardias y tienen la intención de imputar a 16 más, o sea, más de 28 personas, casi 30 personas. Imagínense usted, nosotros nos obligarían a ir a unos tribunales, a deambular, a esperar nada allí, porque por cualquier cosa son suspendidos las audiencias. Con una sola persona que se han llevado para ser juzgado, imagínense a 30 personas. ¿Cómo estaríamos nosotros allí completamente desventajados? Y por supuesto nosotros estamos de acuerdo con la calificación que nos pretenden dar el fiscal que lleva la causa de Juan Pablo. ¿Cuál es la calificación que pretenden darle en primer lugar y cuál es la excusa para ahora incluir a tantos efectivos militares en este caso? Los escuchamos. La imputación que le pretenden dar al caso es preterintencionalidad, lo que quiere decir que el guardia intentó hacerle daño y en el intento lo mató con responsabilidad correspectiva. Como ellos no pueden o no quieren o no hay voluntad de individualizar al guardia, ellos pretenden tomar a todo el comando, todo el tumulto, como que si a Juan Pablo lo asesinó un tumulto. No, fue un solo guardia que lo asesinó y le disparó directamente la bomba lacrimógena a menos de 20 metros, a la zona más amplia del cuerpo, el corazón, con claras intención de asesinarlo, porque él estaba capacitado para saber que esos armamentos se disparan es hacia arriba y no hacia el cuerpo. Él sabía que era letal si lo hacía hacia el cuerpo. Entonces ahora el fiscal pretende decirnos que ellos tuvieron la intención, era de lastimarlo, y que el Juan Pablo se buscó su muerte. Esas fueron las palabras de él. Con esta calificación, ¿verdad? Cuando nosotros nos avisan de que habían sido imputados, nosotros le preguntamos al asistente del fiscal, actuante del fiscal 62, que se habían detenido. Y dice, no, que por el cargo que se le está asignando no se amerita la detención de estos guardias. Es decir, que estos guardias, si le llegase a dar una culpabilidad en contra de ellos, estamos hablando de que va a corresponder a por lo menos entre 5 a 5 años. O menos, o pueden estar en libertad. O estar en libertad, como si a Juan Pablo le hubiesen robado una cartera o algún celular. Ellos no, ellos están en sus comandos. Ellos nada más fueron citados a un tribunal, le dijeron, ustedes van a ser investigados por el caso de Juan Pablo Pernalete. Y más nada, ellos continúan en sus comandos como si no hubiese pasado nada. Hasta eso es el caso que está ahorita. Aquí no hay acusados, aquí solamente están imputados y el fiscal no hace la calificación debida y no continúa las investigaciones. Le hemos pedido, hemos hecho solicitudes para individualizar el guardia y él nos las ha negado. Todo eso lo hemos documentado. Todo está debidamente documentado, como el Ministerio Público nos ha negado las diligencias para individualizar al guardia. Ahora, sobre esta versión que ha venido cambiando con el tiempo, allí no se han establecido responsabilidades, y lo pregunto porque recuerdo perfectamente que en su momento el anterior fiscal dio rueda de prensa donde sorprendió a todos, advirtiendo que la versión que manejaba el Ministerio Público en ese momento era que había muerto Juan Pablo producto de la acción, efectivamente, de una bomba lacrimógena. Sin embargo, y a pesar de esa declaración, que significó, entre otras cosas, la salida del cargo de esa funcionaria, autoridades del régimen venezolano mantuvieron aquello de la pistola de perno cautivo. ¿Qué pueden decirnos sobre esta situación en particular? ¿Cómo la han manejado hasta el día de hoy? Los escuchamos. Paralelo a la investigación, nosotros llevamos en otra fiscalía una denuncia
a estos personeros del Estado, incluso la introdujimos al Tribunal Supremo de Justicia y a los medios de comunicación. No han hecho absolutamente nada. El caso está paralizado. Incluso hubo una fiscal que nos revictimizaba constantemente y nos dijo que ellos estaban en la libre libertad de expresión y que el daño moral y psicológico que nosotros teníamos era normal en unos padres. Nosotros, después que hubo un pronunciamiento, ahorita el 1 de mayo, hemos seguido insistiendo, como dice mi esposo, vamos semanalmente para que ellos continúen la investigación. La investigación está paralizada. ¿Qué han hecho? Someternos a nosotros a exámenes psicológicos, donde los mismos exámenes arrojan que sí hay un daño psicológico por producto de todo esto que nos han realizado, donde ellos mismos con los exámenes dicen eso, donde no han ni siquiera llamado a estas personas a declarar. A nosotros sí, a nosotros nos someten a declaraciones, nos someten a exámenes, y a estas personas no las tocan. El caso está en cero. Este caso que llevamos paralelo a el caso de Juan Pablo, que también es un asesinato moral que le hicieron a Juan Pablo. Entonces, llevamos dos casos, el caso de su asesinato y el caso de su asesinato moral. En los dos prácticamente están paralizados. Claro, porque en el caso, como ustedes lo califican, de asesinato moral, recuerdo que un ministro de Comunicación e Información llegó a promocionar esa versión falsa sobre el asesinato o la razón de la muerte de Juan Pablo, ¿correcto? Así es, y él está denunciado porque en ese momento era ministro ante el Tribunal Supremo de Justicia, y también lo tenemos denunciado en el Ministerio Público, pero como te digo, no los han tocado. Ellos nos han cambiado como 9 fiscales, y entre los 9 fiscales ninguno se atreve a darnos respuesta, y vamos semanalmente para allá a buscar respuestas, a que continúen investigando y no nos dan respuesta. Ese caso está paralizado, a pesar de que nosotros seguimos insistiendo y nada. Y con respecto a las investigaciones que se suscitaron posterior a la salida de la anterior fiscal, ellos frenaron esas investigaciones y dijeron que iban a reanalizar de nuevo el caso. Pero le estamos hablando de que prácticamente en un año no se hizo absolutamente nada al respecto de las investigaciones, porque fueron prácticamente parados, porque dijeron que ellos iban a iniciar estas investigaciones, y cuando las realizan llegan a esta conclusión, de las cuales nuestros abogados y nosotros le exigimos para individualizar a este guardia que tienen que realizar ciertas investigaciones, de las cuales nos deniegan porque dicen que no hacen falta hacer esas investigaciones. Por eso es que nosotros estamos siempre en contra de esta calificación, porque prácticamente no es una investigación seria con respecto al asesinato de Juan Pablo, y mucho menos para dar con los verdaderos asesinos de Juan Pablo. Ellos tratan de mandar un mensaje a estos órganos represores del Estado, de que pueden seguir en su impunidad, de que ellos van a tratar de hacer, en este caso, diluir el proceso, no darnos la verdad, y seguir protegiendo a los victimarios y mandarle un claro mensaje a la Guardia Nacional de que ellos pueden actuar sin ninguna consecuencia. Eso es lo que está tratando la Fiscalía, el Ministerio Público, en el caso de Juan Pablo y en el de muchos otros también jóvenes asesinados por los órganos represores del Estado. Decía Elvira Pernaleta ayer en sus redes sociales: gracias Dios, gracias Juan Pablo por tu lucha, amor y sacrificio, paso en esta dura batalla, honor y gloria para nuestros valientes jóvenes venezolanos. ¿Creen ustedes que habrá justicia luego de este anuncio de la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional? Los escuchamos. María Alejandra, este camino es demasiado largo. Nosotros lo hemos aprendido. Con mucho dolor y sufrimiento hemos entendido que todavía nos queda un camino muy largo por recorrer. Pero ayer tuvimos una luz, una esperanza al pasar a esta fase. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir documentando estos asesinatos para que sean incluidos ahora como elemento en la Corte Penal Internacional. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía nos queda mucho, pero tenemos esperanza, tenemos voluntad
por ellos, por esos muchachos, que, como lo dije ayer, honor y gloria a ellos, honor y gloria al sacrificio de mi hijo, que fue asesinado solo por querer un mejor país, por pensar diferente. José Gregorio y Elvira Pernalete, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Un abrazo muy grande de nuestra parte. Gracias a ti. Gracias a ti, Alejandra. Como siempre, por compartir su testimonio, por la valentía, por la fuerza que transmiten. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.